por la explicación y a la Agrupación Socialista de Tarazona por la invitación para hablar con ustedes. Bien, en principio ya ha sacado Ana muchos temas, pero que dan ganas de ir un poco entrando a todos, pero casi prefiero seguir un poco el de la intervención. Entonces, mi objetivo hoy es sacar de aquí hacer una breve referencia a la Ley de Memoria Histórica, si acaso, para saber lo que es la ley básicamente, pero sobre todo mi interés es a quién va referida la ley, saber dar un poco de luz a lo que es la República de los Republicanos. Me gustaría dar unas pinceladas sobre a nivel nacional y siempre ir un poco usando algunos nombres a nivel local. Yo creo que es un tema que lamentablemente está muy politizado. El problema que tienen los historiadores es que entramos en los años 30, te encuentras que pues, hay fuerzas políticas que son temas más bien que a lo mejor no se quieren hablar cuando para nosotros son objeto de estudio. Entonces nosotros intentamos ser imparciales y ir a las fuentes. ¿A dónde vamos? Pues a los archivos, a la prensa, a la historia oral, a otros libros que han tratado el tema. Intentamos, en la medida de lo posible, ver qué es lo que pasó y aportar las pruebas de lo que pasó. Entonces yo lo que voy a comentar son todo información basada en bibliografía, en libros ya asentados sobre el tema y en investigaciones sobre archivos. Bien, la primera parte es la Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica no es una ley concreto que ha aparecido ahora, sino que ya hay un proceso anterior previo, que el objetivo era básicamente igualar, sin entrar en unos y en otros, igualar a las víctimas o a las viudas, a los mutilados, a los excombatientes en derechos de uno y otro bando. Entonces, desde el año 76, empiezan a aplicarse una serie de medidas. Una primera, evidentemente, es la amnistía, porque la gente está un poco... ¿Sí? No lo sé, ¿se oye bien? Sí. Entonces era una serie de decretos, pues sobre todo para, piensen que eran familias que llevan 30, 40 años con familiares desaparecidos, fallecidos, mutilados, que no tenían ni siquiera una pensión. Entonces las primeras medidas fueron para eso, para mutilados excombatientes, para mutilados civiles, porque también efecto de la guerra civil, los mutilados civiles que no eran del régimen pues no tenían pensión. Y luego el reconocimiento de los derechos de servicios prestados a los soldados que habían combatido en el bando, no sublevados, sino en el bando republicano, en el bando del gobierno. Bien, una serie de medidas entre el año 76 al año 90. Sería muy prolijo entre ellas, pero la idea era un poco reconocer esos derechos. Y luego vino la ley de la que ahora vamos a hablar, que ha tenido un proceso relativamente dilatado de gestión. Surgió una comisión por Real Decreto del año 2004, cuyo objetivo era básicamente esto: rehabilitar moral y jurídicamente a las víctimas del bando del gobierno. Lleva una serie de trámites. El año 2006 se proclama, no sé si recordarán ustedes, el año de la memoria histórica, también con sus polémicas, y es finalmente cuando el gobierno, en junio del 2006, presenta un proyecto de ley en el que se reconocen y amplían derechos y establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Ese era el contenido de la ley. Fue un proyecto bastante criticado por razones muy diferentes, por el Partido Popular porque no le parecía oportuno el tema recurrente de que no hay que mover la historia, y por la izquierda, en concreto Esquerra Republicana de Cataluña, y por Izquierda Unida porque no le parecía suficiente. Digamos que para cada uno tendría que existir y para otros no era suficiente. El trámite sigue adelante porque tenía el apoyo parlamentario suficiente y finalmente con el apoyo del partido mayoritario del PSOE, finalmente con negociaciones el apoyo de Izquierda Unida, PNV y el Bloque Nacionalista Gallego, se aprobó el proyecto de ley en el Congreso de Diputados y en el Senado. Todo esto más o menos a finales, lo último en diciembre de 2007. Y se establece la ley. Y como bien ha apuntado ya Ana, las disposiciones legales son distintas, el objetivo es común: rehabilitar moral y jurídicamente a las víctimas, y digamos que lo que a ustedes les sonará mal, los casos más, o los aspectos, los temas más famosos son, en primer lugar, el tema de las fosas comunes, en el que hasta entonces eran las asociaciones particulares quienes, por iniciativa propia, con muchas dificultades, estaban sacando adelante pues, saber dónde estaban para darles un entierro digno sus muertos. Y al ser una ley, el Estado lo que establece es que el Estado ayudará a localizar, identificar y exhumar a las víctimas de la represión franquista. Es una ley, no lo he puntualizado, que se refiere tanto a la guerra civil como a todo el periodo franquista hasta prácticamente la muerte del dictador, porque hasta entonces hay presos y hay víctimas. Ayudas a los represaliados,
entre enero del 68 también, bueno, hasta el 77, ayudas a las víctimas, familias que habían tenido familiares en prisión, ayudas a presos políticos. El tema que mencionaba Ana de los símbolos franquistas, pues escudos, insignias, placas que estuvieran en sitios públicos, se tendrían que retirar por exaltación a una dictadura, evidentemente. Y se establecía solamente que en caso de que concluyesen razones artísticas, arquitectónicas, artístico-religiosas, en ese caso se podría mantener en esos casos. Se establecían también los juicios sumarios de franquismo, no se establecía la anulación, creo que se podía, sino al menos declararlos ilegítimos. Es un término que jurídicamente no es tan fuerte como anular, pero sí quita la carga de prácticamente pues, los declarar legítimos como no justo podemos considerar para nosotros. Los hijos y nietos de exiliados, piensen que mucha gente había salido de España, se calcula en principio en torno al 500.000, luego muchos vuelven, pero en torno al 500.000 de españoles, aparte de las víctimas directas y el exilio interior, que mucha gente se queda y es degradado, pierde el trabajo o pierde categoría, esto es lo que se llama exilio interior, se van muchas personas, entonces los hijos y los nietos, muchos de ellos se habían perdido la nacionalidad española. Entonces se permite, siempre que acredites que eres hijo o nieto de un exiliado y has perdido la nacionalidad española, poder recuperarla. También se concede en esta ley la nacionalidad española a los brigadistas internacionales. Ya saben que en la guerra civil hay voluntarios por ambos lados. Voluntarios, por un lado, claros, que son brigadas internacionales, son organizadas en el exterior y es gente que viene voluntariamente a luchar en el bando de la República. Italianos, polacos, norteamericanos, es un tema bastante estudiado a nivel historiográfico. Y por otro lado, en el otro bando pues vienen, ya más bien son tropas, y vienen con el nombre, muchos italianos vienen con el nombre de voluntarios, pero en realidad son unidades militares del ejército de Mussolini que vienen directamente los cuerpos. Y luego la famosa aviación Cóndor alemana. Pero en este caso es reconocer la nacionalidad española como un gesto, es un gesto simbólico, que prácticamente no vivía de casi nadie. Es un gesto simbólico a gente que ha luchado y ha tenido pues, la España en el corazón. Otro tema es el Centro de Documentación de Memoria Histórica, que se crea en Salamanca, el famoso archivo de la Guerra Civil Española, que lo que se hace es englobarlo, un poco va a perder también ese sentido que tenía como archivo del régimen, que se llama archivo de la Guerra Civil, y se crea lo que se llama el Centro de Documentación de la Memoria Histórica, donde se incluye el archivo de la Guerra Civil y todo lo que vaya surgiendo sobre el tema de la memoria histórica. Y el último tema más importante sería el del Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, lo que se establece por la ley es que va a ser, se le va a dar un uso religioso. Se va a dar un uso únicamente religioso, se va a prohibir un uso político del valle, y se crea una comisión que se encargue de hablar porque se cumpla estas misiones. Esto básicamente es la ley de la memoria histórica. Entonces, mi objetivo era, como es un tema muy polémico, poder hablar un poco, intentar comentarles, igual todos estos temas a lo mejor ustedes ya los conocen, pero poder hablarles un poco lo que supone la República y los republicanos de Tarazona. Voy a hablar siempre de República y republicanos. Cuando digamos republicanos, también están socialistas, también hay republicanos de derechas. Yo lo que me gustaría un poco desmitificar, porque se habla siempre de dos Españas, y en realidad eso es un mito posterior. A nivel literario se ha comentado mucho, si hay dos Españas, hay dos Francias, hay dos Italias, porque los años 30 son años complicados, son años muy difíciles. Lo que ocurre es que en España tenemos un ejército que da un golpe de Estado. Si Francia el ejército hubiera dado un golpe de Estado, pues hubieran tenido una guerra civil. Piensen que la violencia política que tenemos en los años 30 en España, si estudian la violencia política que hay en los años 30 en Europa, es prácticamente similar. Comentaba antes de empezar que en febrero del 34 hay una manifestación, en Francia la extrema derecha es mucho más activa que en España, son lo que se llaman las ligas fascistas de la extrema derecha. Hay una gran manifestación en París en febrero del 34 y convergen esa manifestación frente al Parlamento, donde se está decidiendo el nuevo gobierno, un gobierno de centro-izquierda, que va a ser un gobierno radical socialista. Intentan directamente asaltar el Parlamento. Evidentemente la gendarmería lo evita y hay más de 10 muertos, 2.000 heridos, armas de fuego, prácticamente un enfrentamiento que aquí en España hubiera justificado, hubiera explicado, hubiera dicho, no, es que estábamos muy mal, es lógico la guerra civil. Enfrentamientos lo habían todo. Lo que ocurre aquí en España, el 36 de febrero hay unas elecciones y esas elecciones no gustan a unos determinados estamentos porque se van a aplicar unas reformas que no les favorecen y digamos que aplican el golpe de Estado, como